Comenzamos entonces, ya vamos a estudiar lo que es intervalos de confianza. Vamos a definir algunos conceptos estadísticos y vamos a empezar a definir lo que es la estadística inferencial, ¿no? Entonces, introducción a la estadística inferencial, dice, llamamos población estadística, universo o colectivo al conjunto de referencias del que extraeremos las observaciones, es decir, el conjunto de todas las posibles unidades experimentales. Por más que nos refiramos muchas veces a este concepto como población, este conjunto no tiene que ser necesariamente un grupo de personas o animales, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando, ya sea una variable cuantitativa continua, que es la que nos interesa, generalmente a nosotros es imposible que podamos, por ejemplo, medir la presión arterial de toda la población, es decir, no sé si estamos estudiando la presión arterial de individuos en Rancagua, es imposible, desde el punto de vista práctico, eh, tomar la presión arterial a cada persona. Entonces nosotros vamos a tomar algunas muestras y vamos a considerar la población el total, ¿verdad? Es decir, lo que a nosotros nos interesa y algo más chiquito lo vamos a considerar una muestra. Entonces la población estadística es todo el conjunto al que a nosotros no, nos interesa, ¿ya? Entonces, ahí está el concepto muestra, llamamos muestra un subconjunto de elementos de la población que habitualmente utilizamos para realizar un estudio estadístico. Se suelen tomar muestras cuando es difícil, imposible o costosa, ¿ya?, la observación de todos los elementos de la población estadística. Es decir, su uso se debe a que frecuentemente la población es demasiado extensa para trabajar con ella. El número de elementos que componen la muestra es a lo que llamamos tamaño muestral y se suele representar por la letra minúscula n. Pero cuando nosotros hacemos un estudio, ya sea estadístico, de lo que sea que estemos estudiando, nosotros siempre vamos a tomar muestras. Y una pregunta natural es cómo se elige la muestra para que sea representativa, porque yo podría tomar una muestra y que esa muestra esté sesgada y que no refleje de buena manera lo que yo quiero concluir en la población. Entonces, este tema de hoy quiere más o menos evidenciar cómo yo puedo elegir una muestra para que sea confiable. Eso es lo que yo creo, que quiero, digamos, establecer límites para que mi muestra sea lo más próxima a la población total. O sea, si yo quiero estudiar, por ejemplo, la hipertensión en personas en Rancagua, es imposible que yo eh, entrevista a todas las personas. Ya, digamos, una comuna importante, hay mucha población y desde el punto de vista de dinero, digamos, es muy costoso hacer ese tipo de investigación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo yo elijo, digamos, una cantidad de personas más reducida, pero que me deje concluir para toda la comuna? Entonces vamos a elegir, no sé, una muestra de 100 personas, pero ¿cómo elegimos a 100 personas para que, digamos, yo pueda inferenciar, digamos, ese es el término, inferenciar, eh, digamos, hacia la población total, los datos hacia la población total? Entonces, introducción a la inferencia estadística, nuestro propósito será llegar a conocer ciertas características de la población a partir de que dispongamos, a partir de la muestra de la que dispongamos. Este proceso se llama inferencia, es decir, desde una cosita más chiquitita, que es una muestra, yo quiero concluir algo que es un poco más grande, que sería la población total. Entonces, no sé, hago un estudio a 100 personas y quiero concluir que ese estudio de 100 personas es representativo para toda la población, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que se entiende cuando estamos en el proceso de estudiando estadística inferencial. Esto de estadística inferencial, digamos, da bastante, hay mucha teoría detrás y bastante robusta desde el punto de vista matemática, y es complejo. Ya nosotros vamos a estudiar algunas cosas nomás porque los modelos son mucho más sofisticados, necesitaría una matemática un poquito más elevada para poder entenderlo a cabalidad. Entonces vamos a estudiar algunos conceptos previos y después vamos a empezar, digamos, con otro tipo de cosas. Entonces el muestreo, digamos, como nosotros elegimos. Entonces el muestreo estudia la relación entre la población y las posibles muestras tomadas. Podemos decir que el muestreo es el procedimiento de selección de una porción de la población para hacer inferencias sobre algunas de sus características, para que a partir de una muestra estudiemos las características de la población. Es necesario que la muestra sea representativa de la misma, es decir, que mantenga aproximadamente y en la medida de lo posible las mismas características de interés de la población de estudio, ¿ya? Una de las cosas más naturales, o por ejemplo, una de las técnicas de muestreo más comunes, es las llamadas telefónicas. Entonces, yo creo que todos ustedes quizás, sobre todo en periodo de elecciones, preguntan cuál es su preferencia, cuál es su candidato, cuál es su candidato presidencial que usted
por el cual usted va a votar, y hacen esa pregunta. Pero ese muestreo que se hace no es tan bueno en el sentido de que no es tan aleatorio, ¿ya? Entonces, ese muestreo no es bueno desde el punto de vista estadístico, porque las únicas personas que llaman, digamos, en ese estudio, son las personas que tienen teléfono de red fija. Entonces, en este caso es un mal muestreo, porque las únicas personas, la población total, son las personas que tienen teléfono fijo y que no representa, digamos, a la población total. O sea, es una parte muy pequeña de la población la que tiene teléfono fijo, ¿ya? Y por lo tanto no va a ser representativa para la población total. Entonces nosotros tenemos que buscar algún mecanismo que me permita, digamos, que mi muestra, que al tomar la muestra sea lo más aleatoria posible para, digamos, poder tener conclusiones o hacer inferencias hacia la población total. Eso es lo que estamos buscando en este proceso de inferencia. Entonces, en muestreo dice existen multitud de mecanismos que seleccionan una muestra que sea representativa de la población. Y esto depende principalmente de los recursos disponibles y la naturaleza de los elementos que componen la población. Y hay dos preguntas fundamentales que debemos considerar a la hora de nosotros elegir una muestra, es decir, tomar un subconjunto de la población que a mí me interesa. ¿Cómo puedo elegirlo? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos elementos debe tener una muestra? Es decir, la pregunta natural, ¿cuál debe ser el tamaño de la misma? ¿Cuántos elementos tengo que tomar para que sea representativa? Esa es la pregunta. Y la segunda forma, entonces una vez que yo establezco el número que tiene que tener esa muestra, es de qué forma seleccionamos los elementos. O sea, yo digo ya, ok, tengo que seleccionar 100 personas. Ahora, ¿cómo elijo a esas 100 personas del total de la población? Y eso, digamos, es lo que pretende más o menos responder esta toma de muestra. A la primera pregunta, entonces nos concentraremos en la primera pregunta, donde hay multitud de formas distintas de seleccionar la muestra, pero aquí comenzaremos a grandes rasgos con algunos tipos particulares. Primero, ahí respondo la primera pregunta, pero la segunda pregunta, ¿verdad? La primera pregunta me dice, ¿cuántos elementos debe tener la muestra? La respuesta natural es, mientras más elementos tiene la muestra, es mucho mejor. O sea, si yo hago un estudio y tengo los recursos para 100 personas, digamos, estoy limitado a eso y tengo que hacer para 100 personas. Digamos, si puedo elegir más, es mucho más representativo, es mejor. Si puedo hacer con 150, con 200, con 300, 400 y de ahí para arriba, siempre es mejor tomar el número más grande que me sea posible, ¿ya? Entonces eso con respecto al tamaño de la muestra. Y la segunda parte es, ¿cómo lo elijo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo elijo la muestra? Una vez que yo establezco el número al que puedo tomar, digamos, los valores que yo quiero, ¿ya? Es cómo elijo esa muestra. Entonces, el primer tipo de muestreo que comenzaremos es el que se conoce como muestreo aleatorio. Es decir, digamos, yo hago por algún método una muestra aleatoria. Es cualquiera, digamos, de la población de Rancagua, cualquiera puede salir. Entonces, yo, por ejemplo, podría tener una lista ya de todas las personas que viven en Rancagua y con un software, digamos, tomar números aleatorios, ya como una especie de tombolita. Entonces en una tómbola, digamos, ponemos a toda la población de Rancagua y busco a las personas que están dentro de esa tómbola. O sea, voy sacando un numerito y voy viendo a qué persona debería tomar los datos. Eso es lo que se conoce como muestreo aleatorio, ¿no? Entonces yo tengo que tener primero quién es mi población a la cual yo le estoy haciendo el estudio, y después elijo de manera aleatoria, ya lo más aleatorio posible, los individuos a los cuales yo voy a ir estudiando. Y el muestreo estratificado, que digamos otro método, se utiliza fundamentalmente cuando existe una variable categórica cuya influencia es determinante en los resultados de estudio. Ese estratificado como que tenemos estratos, ya no sé, vamos haciendo estratos y dividimos la población, digamos, en subconjuntos un poquito más pequeños y vamos eligiendo algunos estratos de ellos. No sé, si estamos pensando, por ejemplo, en la presión, ya en la medición de la presión, yo tengo ciertos valores. Entonces, no sé, voy a estudiar un estrato, van a ser todos los que tengan menos de 90. Otro estrato, los que tienen 90 y 100. Otro estrato, los que tienen 100 y 110, 110 y 120, y así, digamos, puedo dividir la población. Y dentro de estos estratos, dentro de estos subconjuntos, voy eligiendo algunos representantes.
Digamos, esa otra manera se parece un poco a la aleatoria, pero yo antes de comenzar, digamos, a hacerlo totalmente aleatorio, yo divido la población en algunos estratos. Y por ejemplo, si logré dividir a la población en 10 estratos y quiero hacer una muestra de 100, voy a sacar 10 de cada estrato. ¿Ya? Entonces aquí, digamos, si bien es aleatorio, me aseguro de que cada elemento esté representado por, digamos, un dato en esta muestra. Entonces esas son las dos formas que podemos elegir una muestra, ¿no? Entonces cualquiera de los dos es válido, hay muchos métodos para poder elegir muestras, digamos generalmente son uno de estos dos. Entonces aquí ya vamos con un poquito más de definiciones. Entonces vamos a definir lo que es un estadístico, estimador y parámetro. Entonces un estadístico es una medida usada para describir algunas características de una muestra. ¿Ya? Entonces un estadístico es alguna característica de la muestra, por ejemplo, la media, la mediana y la desviación típica. Eso es sobre una muestra sobre la población. Y un parámetro, ¿ya?, es una medida usada para describir las mismas características, pero de la población total. Entonces, media, mediana, desviación típica. Esos son la diferencia entre estadístico y parámetro. Entonces, un parámetro es algo que es para toda la población. Y un estadístico es la misma información, pero a nivel de muestra. Entonces, eso más o menos indica que hay diferencia. Si bien son los mismos elementos, tenemos que hacer la diferencia que un parámetro es para toda la población y un estadístico es para una muestra. Cuando el estadístico se calcula en una muestra con la idea de hacer inferencias sobre la misma característica en la población, se llama estimador. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de establecer parámetros, el estadístico, ese numerito pasa a llamarse estimador. Digamos, ese es un poquito de tecnicismo, que son los que se utilizan en estadística. Y aquí tenemos un cuadro que me permite más o menos graficar lo que estamos diciendo. Entonces, por un lado tengo una muestra y la muestra tiene asociado un estadístico, que es un numerito. Entonces, el estadístico, al ser sobre una muestra, yo puedo estudiar la media, que lo vamos a escribir con la letra X barra, puedo calcular la desviación típica, que la calculamos escribo con la letra S, puedo calcular la varianza, y esa varianza la escribimos con la letra S cuadrado. El parámetro es la misma característica, pero ahora sobre toda la población, ¿ya? Entonces, estos numeritos, si bien se calculan de la misma manera, son distintos unos con otros porque este es sobre toda la población, ¿ya? Entonces, la media la vamos a dar con la letra mu, la desviación típica es sigma, y la varianza va a ser sigma cuadrado. Eso para variables cuantitativas. Y para variables categóricas, pues tengo un porcentaje que lo voy a poner con un porcentaje con ese símbolo de cuña, y también para la población va a ser el porcentaje P simplemente. Entonces, de esa manera tengo parámetros, perdón, variables asociadas ya sea a la muestra o a la población. Entonces, en el caso de la cuantitativa tenemos media, desviación típica, que son las que nos van a interesar en general. Entonces, cuando es sobre una muestra, lo escribo como X barra S. Cuando es sobre la población, es mu sigma. Digamos, esa es la convención que vamos a hacer en este curso, ¿ya? Y la idea, digamos, la idea de esta inferencia estadística es, digamos, me gustaría rayar, espérenme. La idea de hacer inferencia estadística es, si yo hago, digamos, si yo hago un estudio sobre una muestra, yo puedo calcular cuál es el promedio de mi muestra, cuál es la desviación típica de mi muestra, pero me gustaría eso poder, a partir de estos dos, estimar los valores que serían los parámetros y decir, por ejemplo, qué parámetros serían los normales para una determinada variable que yo estoy estudiando, ¿ya? Entonces, la variable cuantitativa que es más sencilla de entender es la estatura, por ejemplo. Entonces, yo podría hacer un estudio, ¿ya? Un estudio de, no sé, la estatura de una muestra de los individuos en Rancagua. Y me gustaría ver si a partir de la estatura de los individuos en Rancagua podría estimar parámetros, ¿ya? Es decir, estandarizar eso para una población un poco más grande, que podría ser la población sobre la sexta región quizás, o pensar también a nivel de país, ¿ya? Entonces, podría estimar parámetros, decir, no sé, si la media, la media de la estatura para una muestra
de personas que se hizo en Rancagua da 1.7, entonces, ¿cómo a partir de ese 1.7, ya, que sería la estatura, yo podría calcular un parámetro para una población un poco más grande? Entonces, esa es la idea de la estadística inferencial. Entonces, a partir de una muestra, tratar de establecer parámetros. ¿Ya? Déjame, ¿vale? Entonces, variación entre las muestras. Entonces, vamos a definir esto. Si tomamos varias muestras aleatorias de cierta población, cualquier estimador tomará valores distintos para cada una de ellas. A esta variación en las estimaciones, efecto del azar sobre la elección de la muestra, se llama variación muestral. La variación muestral dependerá de la variabilidad de la variable que tengamos y también al tamaño de la muestra. Entonces, yo podría hacer muchos estudios, no sé, quiero estudiar la cantidad de azúcar en sangre de la población. Entonces, hago el estudio y calculo la cantidad de azúcar en sangre de 10 individuos. Esa es mi muestra. Calculo el promedio, calculo la desviación estándar y tengo esos dos estimadores. Luego podría hacer el mismo estudio, pero con otra muestra. Y tomo 50 personas y hago lo mismo. Calculo el promedio, calculo la desviación estándar. Pero esas dos muestras podrían tener variaciones muy amplias, ¿ya? Y depende mucho de cómo yo elegí la muestra, por ejemplo. A ese fenómeno se le llama variación muestral, ¿ya? Probablemente, dependiendo mucho de las muestras que yo eligiera, se espera que haya mucha variación muestral o poca variación muestral. Depende mucho de la variable la cual yo estoy estudiando. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar la estatura promedio de personas de 30 años, quizás no haya tanta variación muestral, ¿ya? Digamos, porque digamos, ya están parametrizados esas variables. Sin embargo, digamos, si tomo otra variable, podría tener un poquito más de variación. Entonces depende mucho de la muestra, si tengo o no tengo variación entre ellas, ¿ya? Y por supuesto, eso va a depender del tipo de variable el cual yo esté estudiando. Entonces, ejemplo, digamos, para ir fijando un poquito la idea, si tomamos distintas muestras de las temperaturas corporal en una población sana, tendremos una variación muestral bastante baja. Digamos, la variabilidad de esta variable es baja entre diferentes personas. Si tomamos la tensión arterial en población chilena, tendremos variación muestral bastante más elevada. La variabilidad de esta variable es un poco más alta. Entonces, la temperatura, digamos, nosotros sabemos que el parámetro, ya esto ya es un parámetro. La temperatura normal de una persona está entre los 36 grados a 37 grados. Hay para decimales, pero entre 36 y 37. Cuando si nosotros medimos a una muestra, yo le tomo la temperatura, probablemente todas las personas estén en ese rango. Por lo tanto, hay poca variación. Sin embargo, si mido, por ejemplo, la tensión arterial en personas quizás de 30 años, tengo un poquito más de variabilidad producto de muchos factores. Ya hay varios factores que modifican la presión arterial, ¿no? Entonces tenemos, no sé, qué tanto deporte hace la persona, el tipo de alimentación, si consume o no consume sustancias, digamos, que puedan alterar ese tipo de variables, digamos, hay mucha más variabilidad. En cambio, la temperatura es menos susceptible a ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, generalmente, por mucho calor que haga o por mucho frío que haga, nuestro cuerpo es capaz de regular la temperatura y mantenerla siempre lo más cercano al parámetro normal, que sería de 36 a 37 grados. Entonces esa es la diferencia y depende, como les digo, la variación muestral depende mucho del tipo de variable. Por un lado, si muestra el tamaño 10 y calculamos las medias muestrales, por ejemplo, se parecerán entre ellas menos que si tomamos las muestras de tamaño 1000. Es decir, la variación muestral será en general más baja cuando más grande sea la muestra utilizada para calcular nuestro estimador. Entonces es lo mismo. Entonces, a pesar de la variable, el tamaño de la muestra también puede influir, ¿ya? También puede influir. Entonces, como dijimos en el primer punto, mientras la muestra es más grande, es mucho mejor porque tiene menos variación, ¿no? Entonces, la idea de esto es siempre tomar la muestra más grande posible, digamos, para no tener este tipo de perturbación que es la variación que puede ocurrir entre las distintas muestras. Entonces, ya comenzamos aquí con un poquito más de tecnicismo. Vamos a empezar con distribución de estadístico en el muestreo. Error estándar en la media muestral. Esto de aquí es un teorema
¿no? Es un teorema que se denomina el teorema central del límite y nos asegura que si una muestra es razonablemente grande, la distribución de la media muestral de cualquier variable sigue una distribución normal y que además la desviación típica en esta media tiene como expresión, la desviación típica va a ser sigma dividido por la raíz de la cantidad de la muestra, donde sigma es la desviación típica de la variable original y n es el tamaño de la muestra. A la expresión anterior se le llama error estándar de la media, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo parámetros, es decir, tengo la desviación estándar y la media, ¿ya? Y tengo una distribución normal, yo podría tomar una muestra, pero esa muestra va a tener un comportamiento distinto a la población total. Va a ser, digamos, la desviación estándar de esa muestra por este teorema, digamos que se demuestra de manera experimental, se concluye que es sigma dividido raíz de n. Entonces, supongamos entonces que tenemos una variable cuantitativa cualquiera x, cuya media poblacional es mu y cuya desviación típica, digamos, es sigma. Si se toman varias muestras de tamaño suficientemente grande y llamamos a x barra a la variable que guarda las medias muestrales para cada una de las muestras, el teorema del límite central asegura que la variable sobre la muestra va a seguir una desviación, una distribución normal con el mismo promedio, con la misma media, pero que la desviación típica va a estar perturbada, ¿ya?, por este término raíz de n. Entonces, la muestra se comporta casi igual, salvo por este factor. Entonces, el factor como que es un parámetro de relajación y lo que hace es que en la muestra no hayan tanto eh, datos sesgados, o sea, o valores muy altos o valores muy pequeños. Entonces, lo que hace con esto es que si yo tomo una muestra un poquito más pequeña de la población, se tendería, digamos, a los parámetros concentrar más cerca del promedio. Y la forma de lograr eso es por este parámetro de relajación, ya que este sería raíz de. Entonces, un ejemplo de esto, ¿ya?, para que más o menos se pueda entender. Entonces, pero aquí estamos pensando que el mu es un parámetro. Entonces, supongamos que tenemos una variable que es la población, que en la población tiene una media de 10 y su desviación típica, sigma, es 1.5. Si el comportamiento de esta variable fuera normal, la mayoría de los valores estarán alrededor del valor 10, que es más o menos 2 sigma. Recordemos que ahí está casi el 90 y tanto por ciento, casi el 90% de la población. Entonces, 2 sigmas por arriba y 2 sigmas por abajo. Es decir, sería 10 menos 3, porque sería el sigma como vale 1.5, multiplicado por 2 me queda 3, sería 10 menos 3, eso es 7, y 10 más 3, que sería 3. Entonces, por lo tanto, esa población, digamos que sigue esta desviación normal, estaría entre esos dos parámetros, entre 7 y 3, en el intervalo 7 y 3, cuando tengo una media mu y una desviación típica 1.5. Pero si yo tomo una muestra, esa muestra me va a perturbar un poco el rango donde yo voy a encontrar mis valores. Entonces la pregunta es, ¿cómo se comportará la media muestral si trajéramos varias muestras de tamaño 50? Entonces, el teorema del límite central asegura que van a seguir una distribución normal, donde la media va a ser la misma, pero la desviación típica va a ser el mismo sigma que tenía, que en el caso anterior era 1,5, dividido por raíz de 50. Si ustedes en su calculadora calculan 1.5 dividido por raíz de 50, la desviación típica queda 0,2121. Por lo tanto, digamos, ahora si yo tomo una muestra de 50 personas, el rango en el cual yo espero encontrar valores va a ser un poquito más pequeño. Por lo tanto, dice, las medias muestrales están alrededor del valor 10, van a seguir alrededor de 10 porque ese es el promedio que esperamos para esa variable, pero va a cambiar ahora por la desviación típica, pero más o menos 2 desviaciones típicas por arriba y 2 desviaciones típicas por abajo. Entonces, si el 0,21 lo multiplico por 2,
y se lo resto al 10, eso me da 9,5758. Y si el 0,21 lo multiplico por 2 y se lo sumo al 10, eso me da 10,4242. Entonces, en este intervalo, digamos, va a estar la mayoría de los elementos de mi muestra. Y entonces, y esa muestra, digamos, la puedo considerar representativa para el caso que yo estoy tomando. O sea, si tengo elementos que están fuera de este rango, son elementos que uno no esperaría, o son elementos que están sesgados. Entonces, así observamos que en general las medias muestrales son más precisas que las variables de las que provienen, y serán más precisas cuanto más valores tengamos en nuestra muestra. Entonces, cuando nosotros más valores tenemos, más precisa va a ser el estudio que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Hace tiempo? Ya, espérame que me... Entonces, ejemplo, ya para ir más o menos fijando un poquito las ideas, se supone que el peso de los niños de 1 año de edad sigue una distribución normal de media mu, 10 kilogramos, y desviación típica sigma igual a 2. Se extrae una muestra de 25 niños, cuyo peso medio resultó ser de 11 kilogramos. A la vista de este resultado, ¿parece cierto el supuesto de que el peso de la población de los niños de 1 año de edad esté en torno a los 10 kilos? Entonces la pregunta que me están haciendo aquí, estoy tomando muestras de 25. O sea, el n vale 25. Entonces n es igual a 25. Por lo tanto, si yo defino mi nueva variable, que sería el x barra, que sería sobre el promedio, eso va a seguir una distribución normal, ¿ya? Normal, con el mismo promedio que sería 10, pero la desviación típica va a cambiar, porque va a ser 2 dividido por raíz de 25. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué tan común es el 11 en esta distribución? ¿Qué tan común es el 11? O sea, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que haya 11 en esa distribución normal? 10,2 dividido en raíz de 25. Entonces, para ver eso, digamos, tendríamos que hacer un estudio del comportamiento de esa función de distribución. Entonces, veamos. Vamos a ver aquí. Veamos que... Bueno, entonces, si la muestra de niños es representativa de la realidad, el peso medio muestral deberá estar cerca del peso medio poblacional, que es 10 kilogramos, ya que por tener el límite central tenemos que la variable nueva, digamos que la variable sobre la muestra, sigue una distribución normal 10 dividido en 2 raíz de 25. Es decir, la probabilidad de encontrar muestras de 25 años con pesos medios muestrales superiores al observado, que sería 11, debería ser baja. Uno esperaría que fuera baja, porque digamos el promedio está en 10. Pero la pregunta es, ok, ¿pero qué tan baja es? Entonces, para ello calculamos cuál es la probabilidad de que esa variable sea más grande que 11. Entonces aplicamos, ya sabemos que tenemos que tipificarla para poder llevarla a la probabilidad de 0,1. Entonces para ello, el 11 le resto la media y lo divido por la desviación típica, que en este caso la desviación típica cambia porque estamos sobre una muestra. Entonces la desviación típica va a ser 2 dividido en raíz de 5. Si ustedes hacen esa cuenta, 2 dividido raíz de 25, raíz de 25 es 5, les va a quedar como resultado 2,5. Entonces la pregunta que me están haciendo aquí, ¿cuál es la probabilidad de que la variable z, ahora está en la normal 0,1, es mayor que 2,5? Al hacer las cuentas, nosotros sabemos que la tablita de probabilidades solo nos entrega la probabilidad cuando es menor. Por lo tanto, para poder calcular esta probabilidad para mayor, ocupamos la probabilidad que es 1 menos la probabilidad cuando z es más pequeño que 2,5. Al hacer esa cuenta, o al mirar ese numerito en la tablita de distribución normal 0,1, ese numerito es 0,9934. Por lo tanto, 1 menos ese numerito que lo extraigo de la tablita de distribución normal me da 0,0062. Por lo tanto, es decir, 11 kilogramos es un peso promedio extremadamente extraño.
si la población procede de una normal, 10,2 raíz de 25. Por lo tanto, esa muestra, digamos, no tendría un validez en un estudio porque es demasiado extraño que ocurra eso sabiendo que los parámetros que digamos que rigen sobre toda la población es la normal 10,2. Entonces, si yo tomo una muestra, uno espera ciertos numeritos, pero no espera 11 kilos. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos, no? ¿Qué duda está ahí? Yo sí entiendo, bro. Diga. Escuché si la pregunta. Disculpa. No, Era... solo le dije que sí entiendo. Ah, ya, perfecto. Vale. Ya. ¿Alguien que sí tenga alguna duda? ¿No? ¿No? Ya. Entonces seguimos. Voy a parar aquí. Ya les voy a pedir que se conecten al mismo link porque me va a cortar el Zoom. Así que voy a comenzar en 2 minutitos. Mientras espero que lleguen algunos. Ya, voy a cortar la reunión y se conectan al mismo link, por favor.